de 25 años que es soltera, un hijo, es residente en Medellín y trabaja como docente de primera infancia. Ella manifestaba específicamente palpitaciones, las cuales eran esporádicas, pero que en los últimos meses, incluso años, venían aumentando progresivamente de intensidad. Dolor torácico opresivo en algunas ocasiones que no se relacionaba claramente con la actividad física y se irradiaba a los hombros de forma bilateral. Sensación de parestesias en las extremidades. Se le habían solicitado múltiples exámenes previamente, como les dije antes de que la valorara el servicio de cardiología. La habían, pues había consultado y la había valorado diferentes médicos, pero no se había documentado claramente algún diagnóstico respecto a eso. En contexto del dolor torácico con el que les estoy diciendo que ella consultó y el cuadro que les voy a mostrar a continuación, se indicó un manejo antiarrítmico y remitieron a la paciente a mayor nivel de complejidad, pues inicialmente consulté en un primer nivel. Entonces, ella sí manifestaba un antecedente de una arritmia cardíaca, no tenía antecedentes alérgicos ni quirúrgicos y solo tomaba propanolol desde hace aproximadamente 1 o 2 años. El examen físico de la paciente, pues, tenía una presión de 130/90, la frecuencia cardíaca era 97, la respiración tenía 16 respiraciones por minuto, estaba saturando normal y no tenía fiebre. El examen físico en general, el de la paciente, es absolutamente pues como normal. Esos son los exámenes iniciales que se le tomaron a la señora, pues no había ninguno como significativamente alterado, incluso por específicamente por ese dolor torácico que ella manifestaba, al médico que la atendió en el servicio de urgencias, que remitió a la paciente, le solicitó esas troponinas y finalmente llegó pues, a la institución. Este es el electro, que como ven, es un electro del 2015, que es el electro pues, de la paciente. Lo que nos llama la atención es un ritmo sinusal con un PR normal, tiene algo de cambios en la repolarización ventricular. Vemos específicamente por acá una onda T invertida en cada inferior, de 2, de 3 y ABF específicamente. Y también vemos una extrasístole de origen ventricular con una morfología de bloqueo de rama derecha, que la vemos pues en las precordiales, pero no vemos absolutamente pues como nada adicional a lo que les he descrito. Entonces, ella sí manifestaba que le habían hecho algunos exámenes años antes por la misma sintomatología, pero como les dije, los síntomas han aumentado progresivamente. Tenía una ecocardiografía que tenía una fracción de eyección del 60%, una prueba de esfuerzo que hablaba de que no había pues, signos de inducción disquémica y que había sido alta. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que con el manejo que se le había brindado inicialmente a la paciente, se decide dar de alta por parte del servicio de cardiología. En el servicio de urgencias se envía un manejo con metoprolol 25 miligramos cada 12 horas, un holter de 24 horas, un ecocardio para actualizar la que tenía la paciente de hace algunos años y una cita de control con cardiología. Entonces, ella asiste a la cita de control con la ecocardiografía que les estoy presentando en la diapositiva, donde llamativamente hay varios hallazgos. Lo primero es que la fracción de eyección es del 60%. Sin embargo, cuando nos centramos en el componente valvular, principalmente la válvula mitral, el ecocardiografista describe unas valvas elongadas, redundantes, que prolapsan y que incluso ese desplazamiento es más del 5 milímetros del anillo, específicamente ese prolapso con algo de insuficiencia, que está descrita por el ecocardiografista de leve a moderada. También tiene un holter, donde lo llamativo del holter es que hay algo de aumento de la extrasístole después de origen ventricular, con una carga rítmica del 6%, incluso con vireminismo, dupletas y tripletas. La primera valoración por parte de cardiología de forma ambulatoria fue a finales del 2015. El diagnóstico en ese momento del especialista encargado de atender a la paciente fue un aumento del automatismo ventricular con un corazón estructuralmente sano y donde solo tenía una insuficiencia mitral leve. Ese fue específicamente lo que se le puso. La prueba de esfuerzo que también llevó la paciente después de que se le solicitó en esa primera valoración, estaba normal, no había signos de inducción de isquemia, incluso una TSH que está normal. Se indicó continuar con el metoprolol que ya se había mandado. Un nuevo holter habla que ya la carga rítmica está más alta, de un 13%, y una ecocardiografía de control 2 años después tiene los mismos hallazgos que se habían descrito antes. Un prolapso de la mitral con un desplazamiento más allá del plano valvular de 0.4, con una insuficiencia nuevamente de leve a moderada. El holter, ya la carga rítmica fue progresando, veamos que la carga rítmica ya era de un 18%, e incluso con una TV no sostenida de 6 latidos. Entonces, estos los
las imágenes ecocardiográficas que les traje para revisar, un paresternal eje largo, donde vemos esas valvas redundantes que nos había descrito el ecocardiografista desde el 2015 y que nuevamente se documentaron en el 2017. Todas estas valoraciones por cardiología se hicieron por diferentes especialistas, entonces eso incluye pues como un componente adicional que tal vez lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Y el otro es una ventana más apical donde vemos tres cámaras y vemos la funcionalidad pues, de la mitral. Hay algo de insuficiencia. Esa insuficiencia fue catalogada como leve a moderada según el especialista que hizo el estudio. Nuevamente, una nueva valoración a principios del 2017, la carga rítmica del 13%, con la PEVI preservada, la insuficiencia que en ese momento se escribía como grado 2, en contexto pues, del año que la estamos revisando. Tengamos en cuenta eso. Lo que se hizo es que se cambió de tartrato a succinato el metoprolol y se envió un nuevo holter. La carga rítmica disminuyó a un 7%, una nueva ecocardiografía que nos muestra exactamente lo mismo que ya venimos viendo. El prolapso con el desplazamiento de la valva pues de la valva anterior, más allá de 0.4 centímetros y de insuficiencia que ya es catalogada como moderada, pero veamos que ha progresado. Acá ya no es leve a moderada, incluso el ecocardiografista por Doppler color nos habla de que puede estar llegando hasta el techo de la aurícula. El nuevo Holter, una carga rítmica del 7%, a pacientes que siguen seguimiento, sin embargo, con un Holter que se hizo previo a esa consulta, ya tenía una carga rítmica del 18%. Se decide solicitar valoración por electrofisiología. El electrofisiólogo aumenta la dosis del metoprolol succinato, solicita un nuevo Holter, baja nuevamente la carga rítmica a un 7%. Entonces veamos que esa carga rítmica aumenta, disminuye, pero siempre es una carga rítmica alta. El electrofisiólogo decide solicitar una ecocardiografía de estrés y continuar igual tratamiento. Se le hace un seguimiento por cardiología donde no hacen ninguna modificación e indican que debe continuar con electrofisiología. Nuevamente veamos que la carga rítmica vuelve a aumentar a un 11% y el electrofisiólogo definitivamente dice es necesario hacer un estudio, un mapeo tridimensional con ablación, pues para una ablación de un probable foco de la actividad pues ventricular. Este es uno de los Holter que les he descrito, donde vemos esa actividad ventricular significativa con incluso un TB no sostenidas y también algo de actividad supraventricular con taquicardias atriales. El estudio electrofisiológico finalmente se documentó que fue positivo para extrasístoles ventriculares del tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la continuidad mitroaórtica y se hace una modulación pues, de todo ese sustrato arrítmico con radiofrecuencia, ordenan verapamilo. Pero en el nuevo control, con el nuevo Holter, la carga rítmica aumentó un 20%. Suspenden el verapamilo, mandan propapenona y deciden solicitar una resonancia. Es aquí en la resonancia donde tal vez se llega al detalle específico que es el que quiero que revisemos a continuación. Y es que el radiólogo o el especialista pues, en imágenes cardiovasculares hace la siguiente lectura que les voy a escribir, una fracción de eyección del 56%, donde él ve alteraciones morfológicas en el ventrículo izquierdo que indican algo de cardiomiopatía de origen genético. Específicamente habla de una disyunción del anillo mitral con focos de realce tardío de distribución no coronariana. Esto, tal vez en la interpretación, él lo relaciona como el foco de la arritmia que la paciente viene cursando. Entonces, esta sería la imagen. Se los voy a detallar con más precisión durante el desarrollo de la charla, pero lo que vemos es que hay un cambio en la inserción de la valva de la mitral y una relación del ventrículo con la aurícula. Entonces, para entenderlo de forma grande, simplemente podemos pensar que es como si estuviéramos ventricularizando la aurícula izquierda. Sí, es algo como contrario a lo que usualmente uno conoce con el Epstein, que es al revés, pero acá lo que pasa es que hay un descenso durante la sístole, vean que es durante la sístole, de la parte pues como específica del ventrículo y se aumenta ese tamaño pues como de la aurícula con separación de la valva de la mitral, específicamente con los ventrículos. Electrofisiología, en ese contexto de disyunción del anillo mitral, decide, y un potencial pues como arritmogénico maligno, decide llevar a un segundo estudio electrofisiológico. Durante el estudio la paciente hace una fibrilación ventricular y finalmente se decide que es candidata a utilizar un desfibrilador implantable por la alta carga rítmica que tiene la paciente. Esta es una nueva ecocardiografía de control que la paciente tiene. Veamos
esa imagen que veíamos al principio, pero que en esas descripciones ecocardiográficas no se había detallado con tanta precisión, si bien sí se veía el prolapso, la parte de la disyunción tal vez se había pasado un poco por alto, y esto sí es pues algo muy significativo. Acá se los pongo pues como pausado. Entonces, revisemos esta parte de la temática, que es el prolapso de la válvula mitral y la disyunción del anillo mitral. Es importante recalcar que estas dos patologías, digamos que han estado muy relacionadas a medida de que pasa el tiempo, y esta relación viene siendo muy relevante en los últimos años principalmente. Entonces, el prolapso de la válvula mitral es una patología relativamente común que está alrededor del 2% de los casos, se asocia con arritmias ventriculares, también con algo de extrasístoles, principalmente desde ese punto de vista. Puede tener un componente de muerte súbita, pero ese componente es pequeño y claramente no se saben los mecanismos por los cuales tiene este contexto de asociación. Es mucho más frecuente cuando el prolapso es de las dos valvas y también cuando hay fibrosis de los músculos de los papilares. El contexto de prolapso de la válvula mitral no siempre tiene que estar relacionado con disyunción del anillo mitral, y es por ende que en algunas ocasiones podemos tener pacientes que tengan prolapso de la válvula mitral sin disyunción del anillo, disyunción pues del anillo de la mitral. También podemos tener disyunción del anillo mitral sin tener prolapso, o tener pues, la combinación de las dos como se los he descrito anteriormente. Miremos cuál es esa definición de la disyunción del anillo. Entonces, es esa separación, la separación de la unión de la valva de la mitral con la aurícula y con el ventrículo, principalmente cuando está el paciente en sístole. También hay una descripción que es muy histológica, que es lo que vemos acá. Hay una separación de la parte pues, de la inserción de todo el anillo mitral con la válvula mitral y el borde superior del ventrículo izquierdo, que correspondería a esto. Entonces, este espacio no debería existir, y eso es lo que definiríamos como la disyunción del anillo mitral. Esa es una imagen un poquito más clara, donde vemos esa diferencia en diástole, la relación entre la valva de la mitral y toda la parte de la inserción del anillo mitral con el ventrículo y con la aurícula, y finalmente lo que pasa en sístole. Hay una separación significativa de toda esta parte del ventrículo o de esta como extremo superior del ventrículo directamente relacionado con el anillo de la mitral. Entonces, esta es una patología que ya lleva significativamente pues, un buen tiempo de descripción. Específicamente, la primera vez que se describió fueron por esos autores que les estoy presentando, Hutchins, en 1986. Ellos hicieron una corte de estudios histológicos de anillos mitrales donde describieron diferentes fenotipos, y uno de ellos, o por lo menos uno de los más relevantes, fue la disyunción del anillo mitral en 65 pacientes de 900, un 7%. Gustavo, se le cerró, qué pena el micrófono. Se fue el audio. Está todavía cerrado. Es fichar ahí en el microfonito, Gustavo, en Teams. La cámara está abierta, pero el micrófono está cerrado. Que sigue cerrado. Déjame ver si yo lo puedo abrir desde acá. No, yo no lo puedo abrir. Solamente lo puede abrir usted, Gustavo. En Teams ¿Ahora sí me está... escuchan bien? Sí, ahí está perfecto. Ajá. Adelante, por favor. Listo, entonces. Estamos revisando esa parte del primer componente de descripción de la patología de la disyunción del anillo mitral. Fue descrito por estos autores, como se los estaba mencionando, y hay una relación directa desde el punto de vista de la patología intrínseca de la válvula, pero no todos estos pacientes tenían directamente esta relación. ¿Qué tenemos que tener de relevancia respecto a esto? Que los autores inicialmente consideraron o sospecharon que esta valvulopatía mitral podía estar directamente relacionada con la valvulopatía mixomatosa, y esto relacionado específicamente con estrés mecánico de la válvula.
Entonces, ese desplazamiento anormal está directamente relacionado con el punto de bisagra de la válvula, que se aleja del ventrículo, específicamente de la parte, pues, como de la masa miocárdica del ventrículo. Y hay algunos informes que hablan que el hecho de estar concomitantemente con el prolapso de la válvula mitral puede aumentar el riesgo de forma significativa. Sin embargo, como les estoy describiendo, es una patología que de alguna forma tiene algunas décadas de descripción, pero que no se ha profundizado de forma 100% clara, y eso es como una de las limitantes principales que tenemos. 2 años después, específicamente en 1988, hay una segunda publicación donde intentan como indagar respecto a la disyunción del anillo mitral. Encuentran que no hay una diferencia claramente con el prolapso o sin el prolapso, por lo menos en este estudio, que la disyunción se considera una variante anatómica, y esto es algo que es una teoría y que, digamos, no es como un 100% un precedente, y que la hiperlaxitud del aparato mitral puede estar directamente relacionado con la presencia de la disyunción y más allá del deterioro de la válvula de la mitral. Recordemos la parte anatómica y fisiopatológica de esta entidad. Entonces, la válvula aórtica se continúa con la fibrosa de la válvula anterior de la mitral. Y esto todo está directamente relacionado con el trígono fibroso derecho e izquierdo. Recordemos que el anillo mitral, 2/3 partes están compuestas por músculo, y este músculo, digamos que es más susceptible de verse afectado, de que se dilate. El desplazamiento de la anular del anillo está principalmente dado en el velo posterior. Lo más frecuente es que sea en esa valva posterior, sin embargo, esto podría pues como variar. Y la primera relación, o principalmente lo que se relaciona con esto, es algo de estrés metánico. ¿Qué tenemos que tener presente? Que también hay una descripción de enrollamiento o un curling de la valva de la mitral durante el proceso de la sístole, que esto tiene un potencial disyuntivo, un potencial arritmogénico significativo, que usualmente se caracteriza por este contexto de arritmias ventriculares. Y algo significativo, que lo veremos con más precisión más adelante, es que la distancia perpendicular desde la línea de la parte superior del ventrículo izquierdo con la unión de la valva posterior de la mitral hasta la aurícula izquierda, ese es como el límite de medición que se ha relacionado con la presencia de arritmias. Aquí les presento una revisión sistemática de la literatura donde nos van a relacionar tanto la mitral mixomatosa con la disyunción del anillo mitral, y encuentran estos autores estudios de tasas combinadas que van hasta el 50% de estas dos patologías. Cuando combinamos y buscamos la tasa del prolapso directamente relacionado con la disyunción del anillo mitral, es menor, hasta un 32%. Sin embargo, hay algunas publicaciones que tienen valores mucho más altos. Hay un estudio que sugiere directamente esa relación del prolapso, que puede ir incluso más, hasta por lo menos el 78% de los pacientes. Y finalmente, otro que relaciona fuertemente la disyunción del anillo mitral con la valvulopatía mixomatosa con HRD5, que es algo pues como muy importante. La medición usualmente se hace en el eje parasternal largo, que es como lo estamos viendo en la presentación, específicamente en esta pues como proyección, y lo que usualmente se toma como límite son 2 milímetros con un valor mínimo pues como de disyunción del anillo mitral, por lo cual es posible hacer la medición desde este punto de vista de imagen cardiovascular. Acá les presento pues otro ejemplo donde intentamos pues como ver con más claridad la disyunción del anillo mitral. Este es un corazón que está en diástole y este es en sístole, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, y vemos esa separación o la disyunción del anillo mitral. Los estudios también pueden ser por ecocardiografía transesofágica, ofrece más precisión respecto a la patología mitral. Sin embargo, hay algunas peculiaridades y hay información que dice que tampoco es que la ventaja sea significativamente mucha. Ahorita lo veremos con más detalle. La resonancia es otra alternativa para el estudio de la válvula mitral, específicamente la disyunción del anillo mitral, y nos da una característica adicional, y es que a partir de esta podemos tener también medición de la circunferencia del anillo mitral mediante cortes que se hacen cada 30 grados. Y esto, adicionalmente, se puede ver relacionado con descartar focos de arritmias de origen ventricular a través del rearse tardío con gadolinio. Finalmente, la tomografía cardíaca es una imagen cardiovascular que ha cogido mucha fuerza en los últimos años y que también es una
imagen que ayuda para el diagnóstico de la disyunción del anillo mitral. Como vemos en esta presentación o en esta diapositiva específicamente, la resonancia es un examen útil y que también permite esa valoración. Entonces acá está el ventrículo en diástole, acá está en sístole y vemos específicamente esa disyunción de la mitral. En resumen de lo que acabamos de hablar es el siguiente: considerar la disyunción del anillo mitral principalmente en pacientes jóvenes con una carga arrítmica significativa sin otra causa 100% clara, principalmente cuando tengamos un movimiento típico de esa curvatura de la pared posterolateral del ventrículo izquierdo. Las arritmias ventriculares son una gama muy amplia en este tipo de pacientes, pueden ir solo como un aumento leve del automatismo de origen ventricular hasta llevar al paciente incluso a paro cardíaco. Y es importante estar atento a la disyunción del anillo mitral, principalmente en contexto de pacientes que sean seguidos con prolapso de la válvula mitral o incluso con insuficiencia mitral de forma como significativa. Vamos ahora a profundizar respecto a esta relación del prolapso de la válvula mitral con la disyunción del anillo mitral. Hay estudios que hablan que este contexto de pacientes se encuentra mucho más probable cuando combinamos un sexo femenino, un anillo mitral pequeño y una mayor longitud de la valva posterior. Incluso, como hemos visto, esa relación o esa presentación entre el prolapso de la válvula mitral con la disyunción va desde el 28% hasta algunos estudios que pueden llegar al 70% de concomitancia. Eso es como algo dependiente específicamente de la población a la que estudiamos. Y para ello, entonces, hemos encontrado que la insuficiencia mitral significativa y ese prolapso de la mitral relacionado con la disyunción puede tener un tiempo de progresión que es largo, que pueden ir incluso de 3 a 16 años, y que usualmente hay diferentes fenotipos o morfologías de prolapsos de las válvulas mitrales que no son diagnosticadas y que pueden evolucionar a un componente como manifiesto que sea claramente documentable. Por eso incluso cuando hay prolapsos leves es importante seguirlos, tanto por los diferentes fenotipos que se pueden encontrar, los cuales usualmente los encasillamos en estos tres grandes que les estoy presentando. La mayoría se presentan como desde un punto de vista benigno, donde no hay una relevancia significativa con la progresión de la enfermedad. Hay un 25% usualmente que tiene una insuficiencia mitral significativa que puede llevar a disfunción del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y de la misma forma de la aurícula izquierda. Y adicionalmente, un componente relacionado directamente con prolapso de la válvula mitral y arritmias que pueden ir desde fibrilación auricular, ectopias ventriculares, taquicardia ventricular o incluso muerte súbita. Entonces, en este estudio que les estoy presentando, tenían alrededor de 2.180 estudios donde se seleccionaron 79 específicamente, y en ellos tenían 161 casos de pacientes con prolapso de la válvula mitral y muerte cardíaca súbita. Encontraron una mediana de 30 años y el 69% de esos pacientes que tenían el prolapso de la valva relacionada con disyunción y muerte súbita eran la mayoría de estas mujeres, algo importante a tener en cuenta. ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Qué tenemos que tener presente? Que este paro usualmente se presentaba en situaciones de estrés, fue una causa de fibrilación auricular hasta en el 81% de los casos, y la mayoría tenía afección bivalvar, con una redundancia de las valvas en el 90% de los casos. Y veamos esto tan significativo, que usualmente no es una insuficiencia mitral grave, hasta en el 83% de los casos es una insuficiencia que es leve a moderada. 22 artículos describen específicamente esta parte del componente arritmogénico de la muerte súbita cardíaca y el componente donde solo se encontró un predictor independiente de la muerte cardíaca súbita. Disculpenme un segundo. Es que con los problemas de audio que tuve ahorita, y al parecer mi perrito quería participar de la reunión.
Gracias por esperarme. Continuamos entonces, recordando que hay diferentes estudios que se han realizado durante el tiempo, principalmente por ecocardiografía transesofágica, pero también ecocardiografía transtorácica, donde tenemos diferentes descripciones al respecto. Encontramos, por ejemplo, Erickson y colaboradores en el 2005 valoraron por ecocardiografía transesofágica un número de pacientes que era un número pues, significativo, hasta 67% de pacientes, 67 pacientes, de los cuales tenían degeneración valvular avanzada y un número de ellos, específicamente un subgrupo de 32, tenían una degeneración leve a moderada. ¿Qué encontraron? En la avanzada hasta un 97% tenían disyunción del anillo mitral y en la leve a moderada 9%, cosa que puede ir progresando a medida que pasa el tiempo. Importante tener en cuenta que a medida que va pasando el tiempo vamos a tener otras publicaciones, por ejemplo esta de Lee en el 2017 con ecocardiografía transesofágica nuevamente, donde tienen 101 pacientes con prolapso de la válvula mitral. 30% de los sujetos tenían, 30 sujetos también tenían una válvula mitral normal y 25 tenían una insuficiencia directamente relacionada, pues una insuficiencia cardíaca directamente relacionada con el estudio. Que encontraron que es significativo y que hay un porcentaje por lo menos de 27% en ese contexto de pacientes que se pueden relacionar directamente con la disyunción del anillo mitral. Más adelante, y pues mucho más reciente, Mantegazza en el 2019, nuevamente con ecocardiografía transesofágica, autor con sus colaboradores tenían un número mayor de pacientes incluidos en el estudio, esencialmente eran prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral grave y tenían 979 específicamente. La edad media de esta población fueron 63. Encontraron que hasta el 16.2% de los pacientes podían tener la disyunción del anillo mitral y podrían detectarse en una minoría con deficiencia fibroelástica, pero en un número significativo de enfermedad de Barlow, cosa que hay que tenerlo pues como presente a estudiar. Como les estoy presentando, el espectro de disyunción del anillo mitral es amplio y puede ir desde estudios que solo hablan del 15 al 20% hasta estudios que hablan del 50%, todo depende de la población que seleccionemos, principalmente enfermedad mitral mixomatosa es lo más frecuente, incluso puede ser hasta la mitad. Y esto es la escala específicamente de presentación y directamente relacionado, como les dije, enfermedad mixomatosa por lo menos hasta la mitad. Pueden incluso en una reunión de estudios tener una relación directamente relacionada con la disyunción del anillo mitral y el prolapso por lo menos hasta un 32%. La severidad de la insuficiencia mitral o unas valvas muy redundantes hasta un 25%. Para ello, recordemos ese espectro de enfermedad, disyunción del anillo mitral, prolapso de la válvula mitral e insuficiencia mitral, es como una escala de evolución, tal vez no 100% necesario que pase por todo eso, pero en algunas ocasiones se ha relacionado directamente con ello. Finalmente, respecto a esta parte del prolapso y componente arrítmico de la mitral y la disyunción del anillo mitral, tenemos estudios como el que les estoy presentando, 43 pacientes con autopsias, donde tienen muerte súbita y prolapso de la válvula mitral, el 70% tenían componente de un compromiso de ambas valvas y tenían una evidencia de movilidad excesiva de las valvas provocando un estiramiento y un estrés mecánico. Esto es lo importante. La gravedad de la disyunción se relacionó directamente con la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, lo mismo directamente pues como con las arritmias ventriculares, la presencia del prolapso y no solamente el prolapso, sino la evolución a la insuficiencia mitral. Por ello, la disyunción del anillo mitral en contexto de prolapso y de un realce tardío con gadolíneo aumenta mucho el riesgo de tener un componente arrítmico de la enfermedad. Y esto relacionado con muerte súbita y fibrosis. Esa disyunción del anillo mitral se relaciona con eventos cuando hay realce con un OR de 4.09 y también con una distancia significativamente de la pared posterolateral con un OR de 7, cosa pues como que es importante tenerlo presente. Este estudio que les estoy presentando lo que busca es valorar la presencia, la gravedad, el contexto fenotípico, independiente de las arritmias de origen ventricular, identificar una cohorte que tenía alrededor de 600 pacientes, específicamente 595, que tenían un seguimiento en contexto de un prolapso de la válvula mitral con Holter y ecocardiografía.
se documentaron arritmias, principalmente este estudio, a diferencia de los que hemos revisado en sexo masculino, cuando es el prolapso de las dos valvas, como lo habíamos visto anteriormente, redundancia de las valvas, un diámetro significativo de la aurícula izquierda aumentado y el ventrículo izquierdo al final de la sístole, y también la presencia de ondas T negativas. Entonces veamos que esas ondas T negativas, recordemos el electro que les mostré al principio de la charla, donde vemos el electro de la paciente que tenía unas T negativas en cara inferior, algo similar a lo que les estoy describiendo acá. Este tipo de contextos aumentan mucho más el riesgo de tener un componente arrítmico, y claramente pues el hecho de tener taquicardias ventriculares no sostenidas o incluso llegar a una fibrilación ventricular aumenta significativamente el riesgo, teniendo en cuenta que ya son arritmias severas y se puede comprometer la vida de la paciente. Entonces, a medida de que vamos pasando en el tiempo, vamos documentando que esta muerte cardíaca súbita se relaciona frecuentemente con adultos, mujeres, una edad media, usualmente no son tan añosos, más cuando hay fibrosis de los músculos papilares. No lo habíamos resaltado, pero es importante resaltarlo, y este es el sello estructural de la disyunción del anillo mitral y la muerte cardíaca súbita. La resonancia claramente es una ayuda importante que nos puede aportar para la identificación de este tipo de patologías. Y es así como vemos esas anormalidades morfofuncionales del anillo mitral, por lo menos en un estudio con 36 pacientes, solamente con estudios por resonancia, donde documentamos que la presencia de fibrosis relacionada con el anillo mitral y directamente en el músculo papilar aumenta significativamente el riesgo. Y de la misma forma, aumentar el diámetro de la disyunción del anillo, también de la pared del ventrículo izquierdo, basal versus el medio, por lo menos de 1.5, se relaciona más con la presencia del prolapso y la presencia directamente del realce con gadolinio. Desde el punto de vista fisiopatológico, esa disyunción puede ser ese movimiento sistólico anormal de enrollamiento que lleve a un clic que directamente evolucione a una enfermedad mixomatosa degenerativa, o simplemente al estrés miocárdico, a la fricción y a la presencia de fibrosis en el músculo papilar, que finalmente pueda terminar en hipertrofia y fibrosis, también en algo de actividad eléctrica en las fibras de Purkinje, o simplemente en una insuficiencia mitral grave. Todo esto claramente es un componente o un conjunto directamente relacionado con arritmias ventriculares malignas. Lo mismo que diferentes características como una valva muy elongada, la disyunción del anillo mitral, ese enrollamiento de las valvas, son parámetros que aumentan mucho más la presencia de muerte cardíaca súbita como un sustrato pues como desencadenante. Este estudio específicamente de 979 pacientes con prolapso de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave se seleccionaron para manejo quirúrgico, donde incluíamos pacientes con enfermedad de Barlow y también con deficiencia o degeneración fibroelástica, 342 específicamente. La prevalencia de la disyunción fue alrededor del 16%. Cuando vamos al Barlow era el 21%, y el componente fibroelástico o la alteración fibroelástica de un 5.8%. Entonces vemos que esto es otro punto a aclarar específicamente, es mucho más frecuente en Barlow que en degeneración fibroelástica. La distancia promedio estaba alrededor de 6.6 milímetros de la disyunción del anillo mitral, donde también es mucho mayor en la enfermedad de Barlow respecto al componente fibroelástico. Y finalmente, la localización del compromiso de las valvas es mucho más frecuente en los festones P1 y P2 hasta un 69%, y P3 solo un 37%, que lo vemos en esta ecocardiografía 3D. Recordemos la medición que usualmente se hace en el paresternal eje largo, y esto que les voy a mostrar a continuación es algo muy interesante y es por imagen multimodal. Hasta 131 pacientes se incluyeron en este estudio con prolapso de la válvula mitral e insuficiencia significativa, y lo compararon respecto a la necesidad de tener ecocardiografía transtorácica, transesofágica y resonancia, con 3 límites diferentes de diagnóstico de disyunción del anillo mitral, que es lo que tenemos acá. Entonces, 2 milímetros, 4 milímetros y 6 milímetros. Y para ellos tenemos resultados diferentes. Entonces, si lo ponemos en 2 milímetros, se hizo el diagnóstico hasta el 17%. En ecocardiografía transtorácica, en 4 un número similar, y en 6 pues el número va a disminuir significativamente y queda en 14%. Lo comparamos con la resonancia, vean que incluye un número significativamente alto cuando son 2 milímetros, un 42%, de 4 milímetros un 35%, y de 6 milímetros un 19%. ¿Qué es lo que tenemos y qué concluyen los autores de este estudio? Que
asumiendo como referencia la resonancia y según los diferentes valores de disyunción del anillo mitral que les acabo de decir, 2, 4 y 6 milímetros, la ecocardiografía transtorácica y transesofágica tiene una correlación que es moderada. Entonces, ahí el kappa de correlación de este estudio les da 0.54 para hablar respecto a la resonancia como gol estándar cuando lo comparamos con esta. Y es una relación buena, específicamente la transesofágica. La transtorácica, moderada, 0.5 de kappa. La transesofágica, una relación alta de 0.7 de kappa. Y es algo pues importante y significativo a tener presente. La sensibilidad del hecho de tener el estudio transesofágico y transtorácico está alrededor del 80, 100%, 88, 80, 88 para transtorácica y transesofágica, aumenta mucho más para resonancia de forma pues como significativa, y la especificidad sí está alrededor del 99%, 90-99%. Esta editorial que les estoy presentando es una editorial del artículo que les acabé de presentar, donde digamos que indagan respecto al diagnóstico de la disyunción del anillo mitral, porque todavía no sabemos exactamente la prevalencia. Hay dudas respecto a su método diagnóstico, a la evaluación, a lo que vamos a hacer con los pacientes cuando se les diagnostica la disyunción del anillo mitral, al potencial riesgo arrítmico que cursan estos pacientes, cómo tratar esas arritmias, si las arritmias mejoran cuando se reemplaza la válvula, cuando hay plastia de la mitral. Este tipo pues como de interrogantes todavía estamos intentando dilucidarlos con los estudios. Y eso no es reciente, vean que desde el principio con esos primeros estudios que les mostré, los clásicos, hablan de que esa disyunción del anillo mitral tal vez podría ser normal o tal vez podría estar directamente relacionada con una presentación adicional de enfermedad como puede ser el prolapso de la válvula mitral. Y es aquí donde les voy a presentar uno de los estudios más interesantes que hemos discutido, fue publicado el año pasado, se hizo con TAC cardíaco en una población de pacientes que eran 98 pacientes, tenían un número mayor de pacientes, alrededor de 1000, pero estas imágenes de estos 98 pacientes eran las que daban un potencial de valorar específicamente si tenía o no disyunción del anillo mitral. Se seleccionaron esos pacientes, la media de edad era 69 y la mayoría eran hombres. Vean lo importante que encontraron esos autores, que hasta el 96% tenían, al parecer, una disyunción. Es un número significativamente alto. Incluso con un valor de la altura promedio que iba de 3 milímetros y los sitios más frecuentes eran ubicados en la región anterior, anterolateral inferior e inferoseptal, cosa que es llamativa y que incluso vean el título del estudio, que es corazones normales, ¿cierto? Estructuralmente normales. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir o qué es lo que podemos dilucidar teniendo en cuenta este estudio que les acabo de presentar? Que hay una publicación, incluso más actual, de hace algunos meses, donde nos habla de la morfología del anillo y la disyunción del anillo mitral, donde tienen dos teorías que se documentan a partir de estudios por resonancia. Una es un desplazamiento donde no se mueve significativamente la parte del ventrículo y no hay una separación significativa del ventrículo, y la otra es que sí hay un elongamiento y un estiramiento. Esas dos situaciones nos van a favorecer la presencia de dos contextos específicos. Uno se llama pseudo disyunción del anillo mitral, y es donde la valva está insertada en su lugar, pero es muy elongada y da esa sensación como de enrollamiento. Y el otro sí es una disyunción del anillo mitral verdadero. Y está ejemplificado en estas dos imágenes. Este es el pseudo, donde vemos que la inserción de la valva es normal en este esquemita, pero sí hay una separación de la parte pues como más lejana de la inserción del anillo, pero realmente la valva se inserta en su posición normal. Esto es cuando está en sístole, cuando está en diástole y cuando está en sístole. Aquí pasa algo similar. Veamos que la inserción de la valva está alterada y el momento de la contracción ventricular hace que se separe mucho más esa espacio, esa distancia. Estas son imágenes, la de la izquierda es una imagen por ecocardiografía donde nos ejemplifica ese falso o ese pseudo disyunción del anillo mitral. Vemos una valva muy elongada que incluso prolapsa,
y tiene ese enrollamiento, que es lo que da la sensación de que tal vez pueda tener disyunción del anillo mitral, pero es muy diferente a esta presentación que está en el lado de la derecha, donde vemos claramente que hay un desplazamiento de la porción ventricular del músculo y se aleja, se separa de la inserción de la valva mitral. Las últimas preguntas para desarrollar finalmente el tema es cuáles son los marcadores de componente pues como arrítmico que se han documentado. Para dar respuesta a esa pregunta, les presento este estudio que se hizo en ecocardiografía, donde se valoraban pacientes con prolapso de la válvula mitral y se midió la distancia de la disyunción en el eje paraesternal. También tenían estudios a partir de resonancia, donde se incluyeron pues todos los pacientes. El diagnóstico definitivo de pacientes con disyunción del anillo mitral se realizó en 116 pacientes, donde 62 tenían resonancia, pero 2 de los que al principio por ecocardiografía no se había documentado la presencia de disyunción del anillo mitral, uno de ellos no fue positivo para el diagnóstico. Hay que tener presente que eran ecocardiografistas y especialistas en radiología, en imágenes cardiovasculares sensibilizados con el tema y que incluso fueron entrenados en 3 centros en Europa, donde se llevó a cabo el estudio y ellos fueron los encargados de captar este tipo pues como de población. Veamos algo muy importante y es que vean que hay una cantidad de pacientes que tienen disyunción del anillo mitral pero que no tienen prolapso de la valva mitral. Entonces, este contexto de pacientes también se presenta y no toda disyunción está directamente relacionado con el prolapso de la valva. La medición la hicieron como lo habíamos visto previamente, usualmente en el paraesternal eje largo, pero también uno puede aproximarse con una apical. Sin embargo, pues esta es la forma como esquematizaron y realizaron el estudio. Y a partir de la definición de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que habla del prolapso de la valva mitral por encima de 2 milímetros, fueron como el límite que se tomaron para hacer el abordaje de este tipo de pacientes. Veamos que hay una cantidad significativa de pacientes que tienen una escala de Nueva York 1, y como vamos a ver, esto no quiere decir que no puedan tener una muerte súbita, y eso es lo preocupante en algunas ocasiones de este tema, que no necesariamente tiene que tener muchos síntomas para que presente una muerte súbita. Puede ser una paciente que manifiesta en ocasiones algo de disnea, que manifiesta palpitaciones. Veamos que hasta el 71% de este contexto de pacientes tenían palpitaciones, dolor torácico, incluso presíncope. La paciente que les presenté como ejemplo e introducción para desarrollar el tema no había tenido ningún evento sincopal o presincopal, pero palpitaciones y dolor torácico sí. Y acá entra el hecho de que no necesariamente tiene que tener una insuficiencia mitral grave, también con el potencial riesgo de presentar componente pues como arrítmico. Para ello, entonces, la conclusión grande del estudio, que es un estudio bonito, donde describen lo siguiente, que los marcadores de eventos arrítmicos significativos que encontraron era tener una edad joven, nuestra paciente tenía menos de 30 años, tiene una fracción de eyección baja, no es el caso de ella, pero es uno a tener presente, fibrosis del músculo papilar, ella tenía realce tardío en la región pues como ventricular, específicamente estos autores lo encontraron en el músculo papilar, y una dimensión de la disyunción de la pared posterolateral que entre más grande es mucho más el riesgo. Ahorita les diré qué tan grande es. Entonces, cuando tenemos este contexto de pacientes con disyunción del anillo mitral, con prolapso de las valvas, y no tienen un componente importante de arritmias, el riesgo pues, de muerte es bajito. Pero veamos qué tan significativo es cuando tenemos la disyunción, incluso sin prolapso, con una arritmia significativa que puede ser considerada como taquicardia ventricular o incluso una muerte súbita abortada. Esto nos da una prevalencia significativamente alta de tener un desenlace pues, fatal en el contexto de este tipo de pacientes. Lo importante es que la edad y la mayor distancia es algo relevante y algo importante que vamos a considerar, y el hecho de tener ese compromiso por gadolinium va a ser importante. Ya para los últimos información pues como final de la presentación, miremos qué tan importante es esa distancia de la disyunción. Entonces, este estudio valoró 38 pacientes con valvulopatía mitral mixomatosa por ecocardiografía y encontró que un número significativo tenían la disyunción, hasta el 55% de ellos, y la gravedad se correlacionó directamente con la presencia de arritmias ventriculares, principalmente taquicardia ventricular no sostenida. Nuevamente les quiero resaltar el hecho de que la mayoría tenían síntomas, pero vemos la media de la escala de Nueva York es alrededor de 1, o sea, la mayoría de los pacientes ni siquiera estaban en Nueva York 2, cosa que nos tiene que hacer pensar en ese contexto de situaciones.
Y este dato es un dato importante: la disyunción mayor de 8.5 milímetros fue un criterio razonable para considerar un contexto de taquicardia ventricular no sostenida, con una sensibilidad del 67% y una especificidad que va hasta el 83%. Y el OR es un OR bueno, un OR de 10. Entonces, una imagen final para recordar el contexto de disyunción del anillo mitral. Pues sé que es un diagnóstico que usualmente nos debemos apoyar por parte del ecocardiografista o el especialista en imágenes cardiovasculares, pero si el cardiólogo clínico tiene en cuenta estos contextos clínicos que les dije, principalmente el prolapso, principalmente el hecho de tener una enfermedad mixomatosa de la mitral o un componente fibroelástico, nos debe hacer sospechar que tal vez esos pacientes con una carga rítmica elevada pueden terminar con la disyunción del anillo mitral. A la paciente, pues en el seguimiento que se le hizo, se le documentó una insuficiencia mitral severa, por lo cual ya se llevó una aplasia de la mitral con la presencia, pues, o la inserción de neocuerdas y también la inserción de un anillo por cirugía mínimamente invasiva. Y esto se realizó, pues, como recientemente. La ecocardiografía, donde vemos ese compromiso, pues, de la mitral, ya un compromiso severo. Y esta es la ecocardiografía posoperatorio. Las pacientes la operaron recientemente en la institución. Ahí se ve el realce, pues, que nos da la presencia del anillo insertado, y no le vemos una insuficiencia, pues, residual después de la realización de la cirugía. Para hablar las últimas 3 diapositivas es en relación a la intervención quirúrgica. Veamos que a medida que va progresando el tiempo, la supervivencia puede ir disminuyendo después de la aplastia tricuspidia, pero digamos que esto es variable y depende de la enfermedad a la cual nos enfrentemos. Específicamente este estudio es en enfermedad de Barlow, donde después de la reparación la supervivencia a 10 años fue de 80% y en ausencia de reoperación del 94%. ¿Qué pasa cuando vamos teniendo, pues, como mayor compromiso de esta válvula mitral? Esta ya es un componente con disyunción del anillo mitral significativo, donde la supervivencia está alrededor de lo que les había dicho previamente, alrededor de 92%. 6 pacientes de este grupo de pacientes, que eran 183, requirieron reoperación, y 5 de ellos presentaron la reintervención por una recurrencia grave de la insuficiencia mitral, cosa, pues, que es importante. A tener presente es la correlación entre la dilatación del anillo y el desplazamiento posterior. Tiene un compromiso importante desde el punto de vista funcional y eléctrico del corazón. La generación mixomatosa avanzada también es un predictor independiente de fracaso de la anuloplastia, cosa que hay que tener presente y que es más como para el cirujano cardiovascular. Él es el que finalmente toma la determinación si es capaz de hacer la plastia o si requiere un reemplazo de la válvula. Y la disyunción puede ser otra causa también que lleve a la reintervención. Esta finalmente es como una imagen de una de los artículos que revisé, donde lo que hacen es evitar que disyuncione la válvula, insertando, pues, una sutura, que es esta que está en la parte, pues, como inferior de la imagen, con el objetivo de mejorar esta patología. A manera de conclusión, la disyunción del anillo mitral es más que una variante anatómica. Sus hallazgos se encuentran relacionados con el prolapso de la válvula mitral. La asociación con mayor riesgo de muerte súbita está directamente relacionado con la unión de estas dos patologías. La modulación del sustrato arrítmico por electrofisiología, la cirugía de reemplazo mitral ha mostrado disminución de la carga rítmica. Sin embargo, no hay estudios 100% claros o RCTs que nos hablen de que esto sea la indicación 100% fidedigna, principalmente la quirúrgica. Claramente, la modulación del sustrato sí mejora de forma significativa, usualmente, la carga arrítmica de los pacientes. Y verificar la presencia de disyunción del anillo mitral en todos los pacientes, particularmente en los que tienen enfermedad de la mitral, como puede ser un prolapso o una enfermedad de Barlow. En sí misma, sabemos que la disyunción del anillo mitral es arritmogénico, no es necesario tener la concomitancia con las demás, simplemente la presencia de la disyunción puede generar arritmias. Muchísimas gracias. Gustavo, felicitaciones, espectacular la revisión y muy lindo el caso, y de verdad felicitaciones porque es una revisión exhaustiva del tema, muy, muy bonita. Muchas gracias por el caso. No sé si haya, Clara, comentarios o preguntas. Quien quiera hacer preguntas puede levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Yo tengo un par de comentarios, pero si alguien más tiene
Por favor, adelante. Gustavo, mientras... Luisa, adelante, por favor. Buenas noches para todos. También felicito al doctor Gustavo pues por la revisión que hizo. Eh, Particularmente pues creo que cuando uno no conoce una entidad, no la diagnostica, entonces probablemente el desconocimiento de la prevalencia de esta enfermedad va en relación con el desconocimiento que se puede tener de la misma y la falta del diagnóstico que tengamos de ella. Entonces, la invitación es a que es una entidad desconocida, que hay que empezarla a buscar de forma más activa, porque prolapso vemos con mucha frecuencia y también lo podemos encontrar en población normal. Entonces, este caso que para nosotros, pues yo creo que es muy ilustrativo para todos los que están en formación y aquellos que ya estamos en la práctica, porque definitivamente, como dije al principio, si uno no conoce la patología, la va a diagnosticar y no la va a sospechar, y tiene muchas implicaciones para el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted por la participación y estamos totalmente de acuerdo. Razón por la cual quise presentar el caso de la manera que lo presenté, haciendo como un seguimiento progresivo en el tiempo de la paciente y evidenciando y explicándoles a todos que la paciente fue valorada por múltiples especialistas, tanto en cardiología como en electrofisiología, y se demoraron algún tiempito en saber claramente que tenía la disyunción del anillo mitral. Quizás no sea tan fácil y teniendo en cuenta que es una patología que en los últimos años ha cogido un poquito más de fuerza, eso es algo importante a tener presente. Sí, totalmente de acuerdo con Luisa. Hay pronto un comentario que nosotros teníamos un caso en la cardio, aquí en Bogotá, de este paciente, y lo que me llamó la atención de ese caso es que en todas las descripciones, y nuevamente felicitaciones por la extensa revisión, Gustavo, que hizo, realmente la medición de la disyunción se hace en parasternal largo, que pues es un eje que reproducimos también en resonancia, pero en el caso que les menciono, particularmente tenía más extensión o la disyunción era más aparente en apical de 4 cámaras. Entonces también es importante, pues como tanto por eco como por resonancia, ver que si bien la mayoría de descripciones se han hecho en parasternal largo o en apical de 3 cámaras, la severidad de la disyunción no necesariamente puede ser en ese plano, sino que puede ser en otros planos. Y desde ese caso en particular, cuando tenemos pacientes con prolapso, con sospecha de disyunción, por lo menos yo personalmente lo que estoy haciendo es que si uno separa las manecillas del reloj desde la 1 hasta las 5 de la tarde, en un eje parasternal, en un eje corto, o sea, empiezo a hacer cada 10 grados o cada 15 grados a reproducir el mismo ángulo porque de pronto puede uno encontrar diferencias en ese, desde cuando el de 4 cámaras se vuelve 3 cámaras por resonancia y puede uno infraestimar, si no es cuidadoso en la ejecución de los planos, el grado de disyunción. Es simplemente una cosa técnica en resonancia, pero simplemente como para subrayar que no necesariamente para estar largo es el único en el que se debe buscar, sino que en tanto, particularmente en el apical de 4 cámaras, es otro plano importante. Una pregunta, Gustavo, entonces a este paciente, al paciente que usted nos presentó, le implantaron un desfibrilador, ¿cierto? Sí, profe, se lo pusieron hace como ya 2 años más o menos. ¿Hizo muerte súbita o hizo TB o...? Hizo FB Y en el segundo del estudio electrofisiológico que se llevó. Ok, ok. Y pues Eh, hasta la fecha no la ha desfibrilado el dispositivo, pero pues todavía sigue con una carga rítmica importante. y tenía en las imágenes de resonancia que usted nos mostró, ¿tenía realce? Sí, no se las puse ahí, pero sí tenía realce. La describe pues el radiólogo que interpreta pues como las imágenes, pero sí tenía realce. No específicamente en el músculo papilar, pero sí tenía. ¿Y le hicieron ablación o le hicieron como, no sé, instrumentación de esa cicatriz que vieron? Sí, esa fue la segunda intervención porque la primera intervención se realizó sin la resonancia. Pues el segundo, el primer mapeo.
Y la segunda intervención sí lo hicieron con la resonancia, lo intentaron hacer, y ahí fue cuando presenta la fibrilación ventricular. Ya, perfecto, muchas gracias. Estoy mirando a ver si hay otra mano levantada, perdón un momentico. Camilo, adelante, Camilo Calderón, de la carrera. Buenas noches, doctor Gustavo, gracias por la presentación, muy ilustrativa, así como pues nosotros hicimos una revisión aquí en la cardio, pues vimos el caso que comentó el doctor Medina, yo vi también uno en la Fundación Valle del Lili cuando estaba en la institución, y pues me genera una duda realmente por ecocardiografía transtorácica, transesofágica, y pues las diferentes publicaciones que han sacado en los últimos 2 años, yo creo que han sido bastantes porque han tratado de describir la enfermedad. Mi pregunta resulta es, pues sabiendo que, bueno, una paciente cuando ya tenga una insuficiencia mitral severa en donde hay indicación quirúrgica o indicación de reparación y se puede hacer, pues allí no hay tanta discusión, pero en el escenario de aquellos pacientes en los que se denota el prolapso de la válvula con insuficiencia que no es severa, pero en el que debemos estratificar el riesgo según pues lo que usted pudo revisar y más para la parte clínica, cómo debería, o sea, estratificarse el riesgo de muerte súbita y cuál debería ser pues el mejor seguimiento de estos pacientes con disyunción del anillo mitral con insuficiencias que sean leves o moderadas, según lo que usted pudo revisar o qué podría recomendar. Perfecto, doctor. Sí, eso lo que usted acabó de resaltar es uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando con este tipo de patologías. Y es por eso que una de esas editoriales que les puse, que es un artículo reciente del año pasado, indagan específicamente eso. Lo que tal vez podemos hacer es sospechar la enfermedad. Ya sabemos ese contexto de pacientes a los cuales la debemos sospechar. Hacer un estudio que nos permita valorar ese riesgo que el paciente tiene del componente arrítmico, principalmente es con el tamaño del anillo, con el género de la paciente y con el estudio por resonancia para caracterizar o intentar ver si tiene un realce tardío significativo pues a nivel como ventricular. Sería pues como la alternativa. Como les dije, por lo menos no hay estudios que nos digan tenemos un componente de insuficiencia moderada y directamente con una disyunción del anillo mitral, entonces se interviene con el objetivo de evitar muerte súbita. Eso sí, no tenemos absolutamente nada al respecto, pero esencialmente sería eso, controlar la carga rítmica, que en algunas ocasiones, como el caso que les presenté, no es tan fácil, seguido de intentar dilucidar qué tanto riesgo tiene el paciente de muerte súbita apoyándose con la resonancia, apoyándose con los estudios pues, con Holter para definir la implantación del desfibrilador. Esencialmente sería eso. No sé si de pronto alguien quiera aportar como algo adicional. Luisa, adelante, creo que Luisa tiene un comentario. Sí, esa situación que plantea el doctor Camilo es el reto que tenemos para enfrentar estos pacientes, pero de forma práctica es si en la ecocardiografía hay sospecha del diagnóstico o si clínicamente tiene todos los factores de riesgo para pensar en la enfermedad, usted debería hacer una resonancia para confirmar el diagnóstico y en esa misma resonancia pues evaluar el grado de fibrosis que tiene el paciente para estratificar el riesgo de arritmias. Obviamente el manejo se tiene que hacer muy de la mano con electrofisiología para definir si requiere alguna intervención para el control de la arritmia y definir si va a necesitar algún dispositivo de prevención. Y ya desde el punto de vista quirúrgico, pues no hay ningún parámetro que diga cuándo el paciente se debe intervenir. Pues obviamente cuando tiene insuficiencia severa es muy claro, pero en los siguientes, pues en los estadios menores del operado, no se ha establecido pues un momento de intervención quirúrgica por plastia o por cambio. Entonces, pues como dije en un comentario anterior, o sea, desconocemos mucho esta enfermedad porque probablemente está muy subdiagnosticada. Entonces, pues a futuro probablemente tengamos más respuestas, más seguimientos a pacientes asintomáticos porque pues una vez uno lo empieza a buscar, lo empieza a encontrar, pero tampoco podemos someter a todos a intervenciones. Entonces yo diría que de forma práctica, sospechada la enfermedad tiene que ir confirmado con una resonancia. Yo creo que sumado a lo que dice Luisa, que es muy válido, Camilo, es
si la resonancia demuestra una zona de fibrosis, es probable que incluso con el paciente asintomático valga la pena hacerle un tamizaje de extrasistolas ventriculares o inclusive tratar de ventricular no sostenida aún con el paciente asintomático, porque si hay una zona de fibrosis significativa, esos pacientes pues están en riesgo del caso, como mencionó Gustavo, de tener pues una arritmia ventricular y si ese fuera el caso, pues sería mejor tener un sistema de monitoreo prolongado que nos pudiera pues, facilitar el diagnóstico de una arritmia dependiendo de la presencia o no real, sino que piense Gustavo. Sí, sí, profes, totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo que eso es como lo que tenemos hasta el momento, pues hay que esperar si tenemos como mayor información en los últimos años, que es lo que hemos estado hablando. Claramente en los últimos 4 años se han publicado la mayoría de los artículos que les presenté en la presentación, pues en las diapositivas. Toca esperar, pues afortunadamente uno solo diagnostica lo que sabe, entonces ya por lo menos tenemos en la cabeza algo respecto a esta enfermedad y por lo menos los asistentes algo intenté como dilucidar para que te lo tengan en cuenta en algún momento. Claro que sí, no. Nuevamente, muchísimas gracias por el caso, muy bonito. Y bueno, nos veremos dentro de una semana. Gustavo, feliz noche para todos. Nuevamente, gracias. Y al grupo de Medellín y Cardiovid, un gusto tenerlos por aquí en el currículum. A ustedes gracias por la participación y por la asistencia. Bueno, feliz noche, hasta luego.